Bienvenidos a Parapsicología, un espacio informativo en donde aprenderemos que existe mucho más de lo que nuestros 5 sentidos nos muestran. Empezamos. Saludos, les damos la bienvenida a todos a un capítulo más de Parapsicología. Mi nombre es Boris Soto, hipnoterapeuta, y estoy ya junto a Sergio Ábalos desde México. ¿Cómo está, Sergio? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo muy bien, muchas gracias. Ya aquí listos nuevamente en una transmisión, precisamente para dar información que les sirve a todos. Y el propósito es el equilibrio y la armonía en cada uno de nosotros con la información que, por supuesto, hay que llevarla a la práctica y estamos aquí para eso. Perfecto. En este capítulo vamos a hablar de los registros akáshicos o acásicos. Recordemos que el capítulo anterior hablamos de lo que es visión remota y vamos a ver qué denominador común tiene los registros akáshicos o acásicos con la visión remota, con la hipnosis y la programación cuántica, y qué lugar ocupa este tema con respecto a la parapsicología. Entonces, sin más, vamos a empezar, Sergio, ¿te parece? Claro que sí, vamos a dar inicio al tema. Muy bien, antes de empezar voy a dar como una introducción al decir que la palabra acásico viene de la akasa o akasha, que es un término del antiguo idioma sánscrito de la India, según lo que investigué, que significa alma, espacio, cielo o éter, ¿no? Según la tradición hindú, los registros akáshicos son los archivos de las memorias del alma. Entonces, con esa introducción, vamos a empezar, Sergio. Entonces, te doy la palabra, mi hermano. Adelante. Claro, por supuesto. Básicamente todo esto se refiere a que hay registros de tu vida, no únicamente en esta línea temporal que tu cerebro conoce. A final de cuentas, el campo espiritual abarca un recorrido que no nada más es esta línea de tiempo. En realidad, ya cuando estudias a profundidad a qué se refiere toda tu trascendencia del alma, todo lo que has hecho, o por qué hay episodios en tu vida que no se resuelven o te suceden de una forma que parecerían injustas, es precisamente porque tu alma está recorriendo vida tras vida, en donde son experiencias que tú tienes que aprender de ellas, de las cuales es bien sabido que si tú no aprendes alguna lección, pues lección que se te repite hasta que lo aprendas. Entonces, si en algún momento tú iniciaste con algún problema o alguna deficiencia, llamémosle, por ejemplo, no has desarrollado el suficiente carácter como para poder darle a cada uno lo que corresponde, lo que necesita el ser justo. Entonces, si no aprendes esa lección cuando el universo te la puso en tu camino, perdón, entonces en la siguiente experiencia que tengas, te va a repetir la historia, pero con un poco de intensidad, precisamente para que te des cuenta. Entonces es aquí donde la persona no encuentra respuestas de su vida, por qué le suceden ciertas cosas, o por qué la persona siempre es abusada cuando se porta bien, hace las cosas bien y aparentemente la vida le paga mal. Pero es porque en realidad está desequilibrado en ese tema y no sabe poner las cosas en su lugar. Entonces él manda la señal a cada persona y al universo de que todos pueden tomar de él y no hay problema. Entonces empiezan todo el mundo a abusar de él y él dice, ¿por qué son así si yo soy tan bueno? Es que no ha puesto límites. Entonces, si ese patrón lo trae de otra línea temporal, que en este caso le llaman vidas pasadas o le podemos llamar línea paralela, como cada quien tenga el conocimiento de esto, entonces ahí al ir a ese registro te das cuenta qué cosa no has aprendido para que lo puedas solucionar al día de hoy y de esta forma cambies tu vida y que ahora las cosas empiecen a sincronizarse de otra forma. Entonces, estos registros es como si fuera un libro, es como ir al historial, ¿no? Como cuando vas a una empresa y haces tu bitácora, donde reportas qué pasó a tal hora, en tal turno. Hasta las empresas lo hacen, ¿no? ¿Cuántas veces tú tienes algún pendiente en la empresa y tienes que ir a las bitácoras para saber quién resolvió eso, cómo lo resolvió o qué refacciones o qué administración ocuparon,
precisamente para echar a andar ese proceso. Entonces, al recurrir a la bitácora, es como la empresa puede funcionar de forma correcta y sus estrategias pueden hacer efecto. En tu vida es exactamente lo mismo. Tienes que recurrir a esa bitácora precisamente para que tú puedas ver qué estrategia estás haciendo mal o qué debes de sanar y de esta forma poder hacer productivo tu día a día. Entonces, básicamente es una bitácora que tienes de tu vida, de tu alma, y a eso se refieren los registros akáshicos desde un punto muy generalizado, como lo explico, para que sea entendible. No sé hasta aquí qué duda o qué hueco dejé, Boris, coméntame. No, perfecto. Este, muy bien tu explicación. Sin embargo, habría que aclarar esto que como registro, como bitácora, es una metáfora, ¿no? Es una metáfora, es un archivo, ¿no? Ya sabemos y hemos hablado de que nosotros percibimos la realidad, que el 5% de la realidad, más bien dicho, es lo que percibimos con nuestros 5 sentidos. Todo aquello que va por más de ese 5%, ese 95% está en el espacio, en esto mal llamado vacío, porque de vacío no tiene nada, sino que hay mucha información a nuestro alrededor que, aunque no lo veamos o no percibamos, no significa que no esté ahí, ¿no? Aquí alrededor nuestro hay muchos tipos de energía, muchos tipos de, así como hay señales de radio, televisión, microondas, celulares, etcétera. Hay mucha información, hay muchas frecuencias, hay muchos como interpretados también como, digamos, canales de información. Como podemos decir que es como un wifi o wifi, ¿no? del universo que está alrededor de nosotros, y que esa información se la puede captar de varias formas, y una de estas técnicas de captar esta información del campo cuántico, del campo de energía que se llama del todo, como se le quiera llamar, de acuerdo al grado de conocimiento que se tenga de esta gran red de información. Esa técnica, una de ellas es lo que se llama los registros akáshicos o acásicos, ¿no? Que para mí son como, es una canalización en realidad, ¿no? Una persona que tiene el don o que se entrena para poder bajar o descargar esta información, lo hace para bajar el archivo de otra persona, conectándose a través de su campo energético de la otra persona para captar esa información, descargarla y así poder brindarle la información que necesita, ¿no? Eso básicamente podríamos decir. Como dijo Sergio, todo en el universo, en el multiverso, es energía, está en vibración, y al ser energía todo tiene un archivo. Sea animal, sea cosa, sea persona, sea lugar, todo, absolutamente todo tiene un archivo. Entonces lo que se hace por medio de esta técnica es descargar esa información. ¿Cómo se lo hace generalmente? En primer lugar, yendo a una persona que se especialice, que tenga ya sea el don o que tenga la disciplina para mantener ese canal o tercer ojo abierto, que es el que nos permite estar en conexión con lo energético. Con esa persona calificada, entonces generalmente te va a hacer una entrevista. En esa entrevista te va a pedir una serie de entre 5, generalmente 5 a 10 cosas que tú quieras saber o necesites saber de tu vida, cosas que te estén interfiriendo, o por ejemplo, si quieres saber cuál es tu misión de vida, para qué has estado aquí, muchas cosas, ¿no?, que tú creas relevante para ti. Entonces esa persona va a bajar esa información de tu archivo, conectándose con tu campo energético, ¿no? Entonces va a canalizar. Obviamente ya hemos hablado de que la canalización depende del espectador. Entonces, de acuerdo al grado de vibración de esta persona, entre más vibración alta tenga, entre más en armonía esté con sí mismo el universo o la fuente, entre más paz tenga, va a descargar mucho más información, versus a una persona que no está o no es coherente con una vibración, digamos, de amor, ¿no? Entonces, eso generalmente podría yo decir que es un registro
akáshico o acásico. Entonces te preguntaría, Sergio, ¿tú estás de acuerdo conmigo que una lectura de registro akáshico es en realidad una canalización? Pues sí, prácticamente hasta donde yo he visto este tipo de procedimientos, porque hay distintos tipos, hay unos que se basan en cierta, como te preguntas ciertos puntos para precisamente empezar también como a deducir, pero bueno, el más eficiente obviamente es el ir precisamente al evento tal cual, porque como dices tú, hay personas que lo estudian, hacen la disciplina, pero pues bueno, vayamos a lo mismo, ¿no? Siempre el humano de hecho está diseñado para dedicarse para aquello a lo que nació. Solo que muchos o la mayoría está bajo otro concepto. Estudian, por ejemplo, abogado, pero no tienen esa capacidad de empatía, de poder vender, ¿no? Porque pues un abogado tiene que saber venderse, no tiene la facilidad de palabra y solamente fueron abogados porque su papá es abogado, etcétera. Este ejemplo lo menciono porque también en este tipo de registros, de procesos para sanar, hay personas que no tienen lo que se necesita precisamente para dar una lectura correcta y se guían de otras disciplinas y está bien. Lo más eficiente, obviamente, es que la persona pueda ingresar al registro akáshico percibiendo sensaciones de todo el entorno, de sus familiares, qué pensaban sus familiares de esa persona, en qué concepto lo tenían, quién le tenía mala fe, esa persona en realidad qué sentía o qué pensaba como paciente, qué era lo que ella experimentó en ese registro. Y así es como se tiene todo el entorno completo. Entonces, al tener toda esa experiencia completa, es como se puede llegar a las respuestas más profundas. Entonces, ese proceso de canalizar, como yo ya lo había mencionado antes, pues en realidad todos los seres vivos lo hacemos, no es algo extraordinario. Yo ya había mencionado, o sea, un árbol canaliza información. La prueba está que sabe en qué momento tener frutos, sabe en qué momento mudar de hojas, y todo eso es una canalización que está recibiendo del universo, que le está diciendo en qué momento lo haga. Entonces nosotros como seres humanos, al desarrollar esa capacidad, tienes el alcance de abrir un registro akáshico para que puedas así tú entender qué está pasando hoy día con tu vida, poder cambiarla desde un evento que por ley de causa y efecto te está afectando hoy en día, pero porque en ese registro algo hizo falta o algo te trajiste de alguien más, ¿no? Porque muchas veces los apegos, ahora voy a hablar un poco de los apegos, la mayoría de la gente los entiende como algo muy divino, como algo hermoso. Están confundiendo el apego con el amor. El apego es algo que te crea dependencia, que tú dices, sin ti no puedo vivir, extraño tanto a cierta persona que la estoy frecuentando y qué bonita amistad. Sí, pero estás dependiendo de esa persona para no sentirte solo, por eso te sientes bien. Eso es un apego, eso no es amor, porque si fuera amor, no dependerías de nadie, tuvieras un equilibrio emocional sin la persona, sin cierta comida, etcétera. Entonces, cuando tú tienes un apego, significa que tienes una conexión tóxica con algo o con alguien. Entonces, si en un registro akáshico se descubre que tienes un evento de un apego fuerte con una persona, tal vez por eso hoy en día no tengas pareja, o tal vez por eso hoy en día se te repite cierto evento tóxico o problemático con alguna persona, pero es porque en el registro akáshico algo dejaste pendiente con esa persona y al ingresar a esa bitácora, como lo decíamos hace unos momentos, puedes tú solucionar eso tan molesto que está en tu vida, ¿no? Y eso aplica para cada área. Hay personas que están muy bien preparadas, no ganan el suficiente dinero, a pesar de que son inteligentes, tienen empatía. Hay algo que ya no depende de la estrategia, ya no depende del conocimiento porque lo tiene, sino más bien es algo energético, algo espiritual, y precisamente es aquí donde se abren las puertas. Entonces, el canalizar esa energía, el descargar esa información, obviamente a la persona le ayuda para que pueda
realizarse en ese tema en su vida que tanto está necesitando. Entonces, aquí, por ejemplo, visión remota, que era lo que hablábamos en el video anterior, aplica perfecto, porque la persona va a tener la reseña de qué fue lo que sucedió, cómo sucedió y ahora qué hay que hacer, porque ahora ya tienes los datos completos. Entonces, una vez que tú ya tienes todo ese panorama contigo, pues bueno, ahora tomas nuevas decisiones y tu vida empieza a funcionar de distinta forma. Exactamente. Mira, yo te decía de que hay que tomarlo como una metáfora lo de los libros o de los registros, porque he escuchado que algunas personas dicen que literalmente pueden acceder a esas bibliotecas de información. Está bien, o sea, todo es una interpretación de acuerdo al canalizador, ¿no? Ya sabemos que toda la información actúa de acuerdo al espectador, ¿no? Entonces algunos lo interpretan literalmente, pero siempre en estas cosas de energía yo recalco que hay que ver el modo simbólico, metafórico de las cosas, porque los planos o reinos energéticos no funcionan con la misma lógica que la manejamos nosotros desde el plano físico, ¿no? Precisamente yo diría que de los registros akáshicos voy a dar mi opinión personal, ¿no? A la final este es un espacio en el que es un conversatorio y opinamos. Yo considero, ya hemos hablado, siempre que la información está en energía, ya lo acabamos de decir, lo decimos en cada programa. La ciencia también ahora mediante lo que es la mecánica y física cuántica acepta esto. Por ejemplo, mira, hay un experimento súper interesante que se llama el efecto fantasma de la física cuántica. No sé si lo has escuchado tú. El efecto fantasma del ADN, ¿no? Así se llama. No, el efecto fantasma de la física cuántica. Mira, te lo explico. Los científicos le llaman también esto entrelazamiento de átomos o electrones. Entonces corresponde que a un mismo cuerpo se le saca dos átomos y estos cuando son sometidos a diversas pruebas o fuerzas físicas, a pesar de la distancia, tienen la misma reacción, ¿no? Entonces, en base a eso, lo que trato de decir es que se puede hacer una conexión. Al nosotros ser en luz, estamos conectados todos, entonces yo puedo captar o la persona que canaliza puede bajar o descargar lo que decía la información, porque en átomos hay esa conexión, ¿me entiendes? A nivel molecular, a nivel energético, a nivel cuántico, ¿no? Entonces los científicos ya han hecho eso, y acá nosotros, mediante estas técnicas, ya sea de hipnosis, ya sea de registros akáshicos, ya sea visión remota, canalizaciones, etcétera, lo que hacemos es eso, es el entrelazamiento de mentes, porque manejamos la energía, porque en energía estamos todos conectados, ¿no? La diferencia un poquito entre lo que es un registro akáshico y una sesión de hipnosis, por ejemplo, es que en un registro akáshico, como decía en primer lugar, está sujeto a la interpretación de a quién vas para que esa persona descargue de ti la información y te la traduzca de acuerdo a su nivel de conocimiento o de creencias. Mientras que en una sesión de hipnosis eres tú directamente el canalizador, es la persona quien descarga esa información directamente de su campo energético. No hay ningún intermediario, por decirlo, es directo, ¿sí? Lo que yo he visto con respecto a quienes trabajan con esto de la descarga de registros akáshicos es de que a veces yo sí me he dado cuenta de que ellos como que actúan mucho con su creencia. Muchos de ellos están metidos con la New Age, ¿no? Entonces toda esta ola holística de estar con ángeles, con arcángeles, con seres extraterrestres, pleiadianos, arturianos, sirianos, etc. Y entonces ellos, como tienen esa creencia en estos seres, esa creencia les hace que pidan permiso o acceso a esos registros, que les pidan a ellos, a esas entidades. Entonces eso para mí, por ejemplo, no va, porque tú, al ser luz, al ser energía, al ser fuente, no necesitas pedir absolutamente nada de lo que tú has creado y lo que a ti te corresponde. En primer lugar, esto es tu información.
Es tuya, te pertenece. ¿Por qué tienes que pedir permiso de algo que es tuyo? ¿Sí? Entonces hay algunos que yo he visto que dicen que tienen que hay a estos guardianes de los registros acásicos, que son los guardianes de estas bibliotecas de información, y que hay que pedirles a ellos que te entreguen tu libro de información. Entonces yo no, en eso no comparto, porque yo no creo en entidades, ni creo que hay que dar energía a nada. Solo quien me conoce o quien ya me ha seguido, al igual que tú, Sergio, que te conoce a ti, o sea, nosotros creemos en nuestra propia luz, en nuestra propia guía, ya desconectados totalmente de las programaciones, ¿no? Entonces buscamos el liberarnos, y que la gente también se libere de todo aquello que le haga dependiente o codependiente de algo, ¿no? Entonces, como dijo Sergio, es más, para poder acceder a los archivos, ni siquiera se necesita otra persona, lo podemos hacer nosotros mismos. Claro, con mecanismos como la meditación, que es muy importante, aprender a meditar, hacerlo desde el interior, un trabajo introspectivo, no buscar la información afuera. A veces la gente siempre lo visualiza como irse al universo, buscar esa biblioteca para descargarlo de ahí. No, todo en realidad está dentro nuestro. Es un trabajo introspectivo, es una conexión con nuestro verdadero ser, que es energía, y ese ser energético, álmico o espíritu, como le quieras llamar, él es quien en una dimensión de energía simplemente la descarga, porque no se necesita ir. Es como decir, dar un ejemplo, es como decir, para yo captar una llamada telefónica, no necesito una llamada telefónica de España, no tengo que irme a España para captar esa información, sino está aquí, todo está pasando aquí, lo puedo, mediante un celular cojo y capto esa información, y está aquí, está pasando aquí, o sea, todo está alrededor nuestro. No, el término de distancia, tiempo y espacio es visto con lógica desde nuestra perspectiva física, pero en lo energético no es así. Está todo al mismo tiempo, todos pertenecemos somos fuente y parte de la fuente, y estamos todos conectados. Es un poco, a veces un trabalenguas o difícil de entender, pero es simplemente eso, que en energía ya estás conectado. Listo, y estás conectado a la información de todo el universo. No necesitas ir al centro del universo, no necesitas ir en términos imaginativos de distancia, no, ya estás conectado, ¿sí? Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, para desde lo físico conectar, es, por ejemplo, yo tengo un hábito que es como levantarme a las 4 y media de la mañana. Ya tengo programado en mi ser que se levante como a esa hora, y a esa hora yo hago como una meditación, ¿no? Hago una meditación estando semi acostado ahí en mi cama, y entonces ahí yo hago una pregunta y digo cualquier cosa. Si tengo un proyecto, pregunto cuál es el proyecto. Si tengo una pregunta, por ejemplo, registro akáshico, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿Existen archivos? ¿Existen bibliotecas? Lo que sea. Cualquier pregunta. Entonces, pero eso sí, siendo muy consciente de que necesito esa respuesta. Entonces, ahí vienen como flechazos, pueden ser flechazos de información. Entonces, ahí tú sientes como que descargas, te viene la idea inmediatamente. O si es que en la meditación entro en sueño, en un sueño, tengo como un sueño lúcido en donde de alguna u otra forma se manifiesta la respuesta que necesito, ¿sí? Y yo siempre tengo a mi mano, al lado de mi cama, un cuaderno, una libreta pequeña, con muchos garabatos, porque la información puede ser un dibujo, puede ser una palabra, puede ser algo, un flechazo, un símbolo. Entonces siempre lo anoto antes de que se difumine la imagen, ¿no? La visualización. Entonces eso ya es una descarga de información. Eso ya es una forma de acceder a lo que se le llama registro akáshico, que, como dije inicialmente, tiene que ver algo con la cultura hindú, tiene que ver con ellos, con sus prácticas, ¿no? Que
generalmente ahora son muy adoptados por lo que es la New Age o la nueva religión y todo lo que implica, ¿no? Entonces, eso mi querido Sergio, ¿qué opinas tú? Sí, pues principalmente todo, como tú mencionabas, ¿no? De que pedir el permiso a alguien o a alguna entidad, pues bueno, yo creo que eso ya, desde mi perspectiva, sí ya está muy transgiversado, porque en realidad, o sea, no vas a pedir permiso para acceder a algo tuyo, o sea, lo tienes integrado. Tú, de hecho, no necesitas ni siquiera hacer un ritual para recordar alguna vida pasada, porque lo puedes recordar, o sea, el cerebro es increíble. Entonces, esa maquinaria que no tiene instructivo, que deberían de enseñarlo en el sistema académico, porque se supone que es ahí donde te enseñan cosas para la vida, podríamos descubrir que puedes tú mismo recordar esto, así como puedes tú recordar, no sé, digamos, cuando inició la pandemia, qué estabas haciendo, qué mes fue. Empiezas a recordar y relacionas un evento con otro y dices, ah, yo estaba en tal momento o estaba en tal periodo. Lo mismo con una vida pasada. Lo puedes recordar asociando el sentimiento que tienes o la sensación de frustración o lo que sea que tú hoy en día tengas. Y de esa forma dices, a ver, ¿cómo fue que inició todo esto? ¿Cómo? Y sale la historia tal cual, ¿no? O sea, empiezan a suceder los eventos tal cual sin requerir a alguien externo. Entonces, ahí aquí, o sea, yo para recordar que en el 2019 inició, o en el 2020 inició la pandemia, pues yo no necesito pedirle permiso a alguien para acordarme en qué mes fue. O acordarme, o le voy a pedir permiso a alguien de acordarme o acceder a la información de cuando compré mi coche. O sea, eso es ilógico. Entonces, ¿cómo eso aplica para un evento más atrás? O sea, no hay por qué hacerlo, ¿no? Yo desconozco el por qué, porque obviamente hay un razonamiento, hay una justificación del por qué pedir permiso. Desconozco que a final de cuentas esa justificación, que en algún momento alguien nos la pudiera explicar, pues quedamos en lo mismo. O sea, es tu información, que alguien la está protegiendo, pero o sea, es que ya ahí ya se empiezan a mover muchos temas, casados con seres que vienen a salvarte, con naves que te están esperando ahí para llevarte al paraíso, o sea, ya empiezan ahí a hacer todo un cuento precisamente pues para que las personas se confundan, desconfíen, precisamente no crean, y el propósito es que no conecten, porque ese es el propósito. Después de tanta información que sí, que no, que el guardián, que es peligroso ingresar, porque he escuchado, no sé por qué lo digan, pero dicen que es peligroso ingresar a un registro akáshico, que en vidas pasadas no puedes hacer, que no debes de moverle nada. Bueno, yo desconozco la razón, o no sé qué entrada ellos están usando, que para ellos es limitante el entrar. Hay que recordar que para lo que se les dificulta a algunos, o para lo que a algunos es imposible, para otros no lo es, porque tienen otras capacidades, otras aptitudes, otro conocimiento, otra forma de hacerlo. Es como los inventos. Cuando antes de que existiera el vehículo, hablar de que un carruaje se moviera sin caballos, pues era una locura y era algo imposible. Y hoy en día hasta hay aviones, ¿no? Entonces, lo que no era posible en cierto tiempo, hoy ya es posible. Entonces, significa que si te dicen que algo no se puede, no es que no se pueda. Lo que pasa que hoy en día no tienes los recursos para lograrlo, pero de que es posible y todo es posible. Yo siempre he dicho que hay cosas que la ciencia no puede demostrar, y eso es evidente. Y si la ciencia dice que algo no se puede, no es que no se pueda, es que al científico le faltan conocimientos. Eso es todo, porque el día que los tenga, entonces el científico va a decir que sí se puede. Entonces el problema no es si es posible o no. El problema es que al científico le falta conocimiento, que a no sé, a las instituciones les falta tecnología, pero no es que no sea posible. Entonces, volviendo al tema de los registros akáshicos, pues hay muchas teorías de pedir permiso, de que no ingreses, de que hay seres cuidando, de que hay... Pero cuando tú te desarrollas y tú mismo vas
te consta que no hay nadie protegiendo, pero porque tú mismo ya lo puedes hacer. Entonces es aquí otra vez el punto de que te desarrolles. O sea, siempre estamos aquí en este canal de parapsicología haciendo el énfasis, desarróllate, investiga, practica, precisamente para romper todos estos tabús. O sea, si todo el tiempo te están diciendo, recuerdo una metáfora a que a un niño le decían que si cruzaba cierta línea en un río, o sea, que si cruzaba ese pequeño río, que del otro lado se iba a encontrar mala suerte, ¿no? Como el niño nunca lo comprobó, él creció pensando que si cruzaba el río había desgracia. Cuando por él mismo lo hace, comprobó que no era cierto y que todas las teorías que se conectaban detrás simplemente eran un cuento de niños. Entonces es aquí donde se muestra que tú mismo tienes que desarrollarte para que tú mismo lo hagas y así ya no te roben tu verdad. Así te sales de toda esa fantasía de que otro va a salvarte cuando eso va en contra de la evolución. O sea, si alguien viene a salvarte, entonces tú ya no te desarrollaste. O sea, estás haciendo una tarea de matemáticas, pero te dicen que otro te la va a venir a hacer. O sea, o sea, o sea, ¿quién le cabe eso en la cabeza? Eso va en contra de la sabiduría, va en contra de la inteligencia, va en contra de la evolución. Te pueden ayudar, obviamente, ayudar, pero no van a venir por ti para llevarte a otro lado. Esa es otra teoría que se transgiversa y se conecta con los registros akáshicos. Entonces, en realidad hay que darle la seriedad al tema, el enfoque que es y sobre todo el que pongan en práctica lo que aquí hablamos en otros videos, porque ya hemos dado ciertas reseñas de cómo lo hagas tú, cómo practiques y obviamente si empiezas a hacerlo, te va a gustar. Y te va a gustar porque hay una conexión espiritual, es un llamado que tú sientes. Y cuando algo te gusta, se desarrolla por sí mismo. Es como al niño que le gusta dibujar, de repente te hizo una obra de arte y nadie le enseñó cómo. Su inspiración, su conexión lo llevó a hacer esa maravilla. Tú practicando puedes tal vez conectar con esa inspiración y ahora tú mismo empieces a profundizar, porque son procesos naturales. Es como recordar cómo hablar o cómo caminar. Igual vas a recordar cómo acceder a estas memorias. Entonces, el punto siempre es practiquen ustedes, desarróllense. Y en los registros akáshicos, pues yo también soy de la creencia de que no hay nadie protegiendo. Yo accedo diariamente a mis registros porque, bueno, la autoobservación ya es un hábito que yo he hecho en esta búsqueda, en mi desarrollo, en donde tengo cierta experiencia en mi día a día que te arroja sentimientos que a lo mejor no están alineados con la fortaleza o que te detienes un poco. Entonces es donde yo digo, a ver, ¿por qué estoy teniendo esta inseguridad? Y empiezo a recordar. Y lo puedo hacer caminando. O sea, porque tú no necesitas cerrar los ojos para recordar un evento. ¿Cuántas veces vas caminando y a un amigo le vas platicando qué pasó hace 10 años? De la misma manera, yo caminando voy recordando de dónde me surgió esa inseguridad y a veces vienen de alguna otra línea del tiempo y yo caminando voy haciendo el recuento. Pero es porque ya yo tengo ya, bueno, 7 años o más en esto, ¿no? Entonces, es así de fácil y yo nunca le pido permiso a nadie. Entonces, pues bueno, es algo en realidad sencillo de hacer. Todo al principio cuesta, no porque sea sencillo para mí significa que el primer día para ti vaya a ser sencillo. Hasta el futbolista mejor del mundo, cuando inició se le dificultó algo, ¿no? Entonces hay que romper ese patrón precisamente para que nadie nos engañe y no nos arrastren hacia otro camino que te quita energía, te hacen hacer pactos con alguien o te roban tu energía la persona que según te atiende, porque que en realidad ahí también hay mucha persona que se disfraza de bueno, pero te está quitando tu energía, te hace pactos y bueno, se hace ahí un contaminadero, ¿no? Pero en realidad pues no se le pide permiso a nadie, es una información que siempre tienes a tu alcance y sobre todo pues para que tú puedas prosperar, ese es el propósito y mejorar. Claro, sobre todo si hablamos de espiritualidad, hablamos de que la luz que tú tienes, hay una conexión siempre directa ya con tu parte espiritual energética, ¿no? Entonces nuestra invitación siempre es de que tengas esa comunicación, esa conexión con tu parte espiritual, con tu ser energético, ¿ya? Que estés en continua comunicación, como dice Sergio, durante todo el día, o sea, en cualquier momento.
Cuando uno a veces habla yo en hipnosis, cuando hablo con los espíritus guías de las personas, ellos, el espíritu, perdón, dice, yo le hablo todo el tiempo, nosotros le hablamos todo el tiempo. El problema es de que ustedes, con las distracciones físicas que tienen día a día, que no son coincidencia, el internet, la turbulencia mental, la mente estuvo puesta en nosotros para mantenernos siempre preocupados en el pasado o en el futuro, es para que no escuchemos esa voz de la intuición, esa vocecita que está dentro de nosotros. Ese es nuestro espíritu, pero es nuestra turbulencia mental, el día a día, estas preocupaciones que nos ponen con todos estos bichos y tanta cosa. Si no es una cosa, empieza otra, una guerra empieza otra, si no es un sismo, es un terremoto. Todo esto tiene una intención, es que nosotros no escuchemos nuestra parte interna, nuestro espíritu, nuestra parte energética. Y eso de escuchar, por ejemplo, en hipnosis, es escucharte a ti mismo, porque tú guías a la persona para que la persona recuerde hasta con los sentimientos. Es que así es un recuerdo. Si yo te pregunto, ¿cómo fue tu primer beso? O sea, en automático recuerdas a la persona y hasta se te viene la sensación, ¿no? O sea, ya cuando es una conexión profunda. Y en hipnosis eso es lo que se hace, ¿no? Por eso queremos hablar de hipnosis con respecto a registros akáshicos, cómo es que te funciona. Entonces, el hipnoterapeuta te guía a ti para que tú mismo vayas al recuerdo, se te viene la sensación, y empiezas a tener información de, ahora siento esto, ahora comprendo aquello. O sea, tú mismo exprimes tus neuronas y al hacer consciente todo eso es cuando sanas realmente, y ahí no necesitas a alguien que te lo esté diciendo. Exactamente. Ese es un método eficiente, ¿no? La hipnosis. Exactamente. Entonces, como digo, esa conexión, entonces hay que tener todos tengamos esa conexión con nosotros mismos, que es esa parte intuitiva, eso que nos conecta con nuestro propio espíritu, ¿no? Porque nosotros aquí ya sabemos que esto que físico es nada más que nuestro traje biológico, que al obtener un nuevo traje biológico con un nuevo disco duro, y llamémosle mente, nosotros no vamos a recordar quiénes somos ni de dónde venimos. Pero esa información está en nosotros. Simplemente lo que tenemos que hacer es buscar los códigos para recordar, no descubrir, tenemos que recordar todo esto. Y si nosotros aquí nuestro objetivo es tener experiencias a través de varios cuerpos, a través de varias líneas de tiempo, esos registros están en nosotros, ¿sí? Entonces es como una forma metafórica de decir que nosotros somos un libro. Nuestro ser, nuestra alma es el libro, y cada capítulo de ese libro es una vida, ¿no? Entonces el primer capítulo habla de que estuviste en la época de los romanos como un soldado, ¿no? Otro capítulo habla de que estuviste en otra época siendo hombre, siendo mujer, siendo de diferentes razas, etcétera. Pero todo ese complemento, ese libro, digamos, cada unidad, cada capítulo que es una vida tuya, una experiencia, eso es lo que tú tienes es tuyo, entonces todo ese registro está en ti. Cuando estamos nosotros en hipnosis es automático, es la luz, tu propio espíritu guía el que dice, a ver, en determinada línea de tiempo es la que te tienes que recordar, volver a vivir, porque ahí hay algo que quedó pendiente, o lo que se llama un engrama emocional, que ahí hay que desatar ese nudo para que tu vida actual estés en completa armonía y estés en total equilibrio, ¿no? Entonces, la diferencia, como digo, como acaba de decirlo Sergio, es que en una hipnosis eres tú quien está descargando directamente esa información, así que eres tú quien puede validar o no, porque si es que tú estás mintiendo, el que se miente eres tú mismo. Mientras que con alguien, un lector de registros akáshicos, pues a veces puede ser que él esté, bueno, desde el punto de vista que puede estar, porque sí existe charlatanería también, o puede ser que también te esté dando una interpretación de acuerdo a sus creencias, ¿no? Entonces siempre es bueno aprender con la experiencia propia más que con la experiencia ajena, por decirlo. Y con respecto a que lo que sí, nuestra idea también es de que siempre veas a quién confías tu energía, la información, ¿no?
porque como digo, hay personas que tienen ante la creencia esto de estar, por ejemplo, primero invocando, haciendo un ritual para que vengan estos guardianes de los registros akáshicos, o para que venga o para que traiga el registro el arcángel Gabriel, San Miguel o lo que sea. Todo esto trae entidades o entes parasitantes que hay que tener mucho cuidado. A veces hay mucha gente que tiene una información que es increíble, te pueden decir cosas muy increíbles, pero precisamente es porque están bajo el servicio de entidades, que estas entidades saben que en energía esta información cuando tú eres energía está ahí, o sea, es de todos, ¿sí? Cuando tú accedes a un plano energético, la información está, ¿cómo explicarlo? No se guarda, sino que cuando alguien te dice, mira, para yo darte la información tienes que tú darme algo, ahí hay una sospecha, ¿no? Ahí hay cuando hay algo que tomar en cuenta, porque si alguien te da, siempre te lo va a dar con cambio de algo que generalmente es la energía, y la energía es muy poderosa, y la energía de nosotros que venimos de la fuente de la luz es lo que alimenta a todas esas entidades, que es como un tesoro, ¿no? Es como el oro por medio del cual se comercia o se manejan entidades en la oscuridad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay personas que trabajan consciente o inconscientemente y con este tipo de entidades. Nuestro objetivo es de que sepas de que tú no eres cuerpo, sino que tú eres fuente, eres luz, eres espíritu, y como espíritu todo te pertenece, todo es tuyo, porque nosotros somos creadores, hemos creado todas estas realidades, venimos de esa parte creadora, y la unión de todos es lo que se llama fuente, o esa palabra mayúscula, por decirlo, Dios, pero como una fuerza, ¿no? No como un ser. Existen sí entidades que son de cuarta dimensión, de quinta dimensión, que son que al estar en dualidad, ¿no? También no sabes, si no tienes tú la certeza, si están manipulándote o realmente tienen una intención positiva de ayudar. Pero yo digo, ¿cómo diferenciar a un ser de luz, alguien que tenga buena intención, alguien que tenga de verdad, quiera ayudarte, que venga con esa intención? Simplemente es fácil. Cuando una entidad es de luz, no va a interferir en ti, en la información que te mantenga preocupado o que te genere preocupación, porque la preocupación es energía de baja vibración, ¿no? O sea, cuando tú vas a un registro akáshico y supuestamente el canalizador o le dan la información y te va a decir que tú te vas a enfermar en un futuro o que te vas a accidentar, esa información ya no es un interferente, es algo que te va a mantener preocupado, no te va a dar esa información. Un ser de luz no te va a dar ese tipo de información, porque estaría interfiriendo directamente con tu ser, y tú generarías energía negativa, y esa energía negativa es absorbida por entidades oscuras o parasitantes, ¿sí? Un ser de luz no te va a ser dependiente de él, sino te va a enseñar cómo hacerlo, ¿sí? Un ser de luz no da pescado, sino te enseña a pescar. Generalmente hay muchos lectores de estos supuestos registros akáshicos que lo que quieren es que tú seas como dependiente de ellos y estés regularmente yéndote como aquellos que van a hacerse leer las cartas, van donde adivinos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. La información existe, la información te la puedes descargar, pero es para tu bien, y tu ser de luz, él va a determinar qué información, un ser de luz va a determinar qué información es la que te va a hacer a ti bien, ¿sí? Por eso generalmente, por ejemplo, en la hipnosis bioenergética yo hago una conexión con tu propio guía espiritual, y es tu propio guía espiritual el que determina qué información necesitas, ¿sí? Y esa información él la va a decir, o va a buscar un lenguaje que cada persona lo pueda entender,
Si la persona, por ejemplo, tiene, por decirlo, es digamos, un campesino, el guía espiritual, tu ser espiritual, va a buscar una forma en que lo entiendas, porque ese es el nivel de conocimiento que tiene un campesino, un maestro, un músico, un poeta, un médico, etc. Es tu parte espiritual, que eres tú mismo desde una dimensión más amplia. Él es el que sabe lo que tú necesitas saber, pero él nunca te va a negar la información, pero siempre busquemos adentro nuestro de esa información. ¿Sí? Unos le llaman también a lo que yo llamo ahorita guía espiritual, unos le llaman también el doble cuántico, o sea, hay muchos nombres. A la final hay que tener la certeza que somos nosotros mismos, pero en un nivel energético. ¿Sí? Mientras que nosotros hay que entender lo que nosotros aquí, al tener un cuerpo, estamos viviendo una experiencia física tridimensional en un planeta tridimensional, que hay muchos, nosotros estamos en este planeta Tierra, pero nosotros también, por eso es bioenergética, somos cuerpo biológico y cuerpo energético, y hay que tener una conexión. La única forma de tener una conexión es cuando tú tengas claro estos conceptos, que tú eres un ser energético y tienes que tener una conexión desde lo físico con ese ser energético, ¿sí? Yo siempre he dicho que todo lo que está de nosotros para afuera son distractores, es todo aquello que tú no quieras que sepas que eres ese gran ser, ese espíritu divino, ese Dios, ¿sí? Todo lo que te mantenga dormido, dependiente de todo. Y yo creo que hay que dejar ya de depender de todo eso, que si necesitamos algo, que hay que pedirlo. Hay que estar de rodillas pidiendo. Necesitamos información, que pidiéndole a los guardianes de los registros que lo traigan. No tienes que pedir nada. Ya hay que dejar de estar dependiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, porque en cada entrega de información, cada cosita se da, pero a cambio de tu propia energía. Así que hay que ser soberanos ya de todo eso, de esa energía, declararnos libres de todos estos supuestos entidades, y para nosotros tener una conexión con nuestro propio ser. Así es. Sí, de hecho, el punto de... Está muy arraigada la creencia de pedir. O sea, esa está arraigadísima, en donde te tienes que inclinar, en donde tienes que arrodillar. Entonces te hablan de registros akáshicos, pero para ti ya es algo muy normal el que le tienes que pedir a alguien permiso, que porque no mereces, que porque... Entonces, por eso muchas personas no detectan este tipo de incongruencias, porque ya es tan natural como tomar agua, ¿no? Por la educación religiosa, ¿no? Entonces, por eso, aquí también aplica el que pidas permiso. Entonces, en realidad, pues, una estructura que se está deshaciendo, que es la religiosa, también está evolucionando y se está metiendo en este tipo de nuevos conocimientos, en donde también ahí te dice que pidas. También ahí te dice que, o sea, y entonces si te fijas, esa estructura de allá se empieza a trasladar hacia acá. Por eso esencial el trabajar en uno mismo para que tu propia sabiduría te abra los ojos. ¿Cuántas veces ves a alguien hablar y dices, ¿cómo le hace para razonar de esa forma? Porque ahora me hace tanto sentido lo que dice, tiene tanta sabiduría. Es que es un canal que todos lo tenemos, pero está interferido por creencias que son falsas, por pactos que has hecho, por rituales. Mucha gente dice, no, es que yo no hago rituales. Sí, pero por ejemplo, la primera comunión ese es un ritual, ¿no? Y digo, o sea, rituales hay de muchos, no nada más los paganos o los que tú haces con los que se dedican a la santería o al esoterismo. O sea, rituales hay muchos. El ritual de la luna, el ritual de... O sea, hay muchos. Entonces, el hecho de que la persona esté muy familiarizada con hacer rituales, pues obviamente si le dicen que un registro akáshico tienes que pedir, sin problemas lo hace y no se necesita nada de eso para acceder a tu propia energía. Entonces, el trabajar en uno mismo es como se abren tus ojos. Por eso, cuando tú escuchas a una persona que habla con una elocuencia, con una congruencia, con cierta sabiduría, es que su canal lo ha limpiado. ¿Y cómo lo ha limpiado?
sanando este tipo de creencias en donde tú no le debes de pedir a nadie. O sea, Dios vive dentro de ti, y si está dentro de ti, ¿por qué lo buscas afuera inclinándote? Entonces, cuando eso lo añades como una conducta natural, espiritual, en tu inconsciente, en tu subconsciente, en tu parte consciente, en tus hábitos, en tus emociones, lo integraste ahora sí totalmente, y ahora lo has sanado. Ahora ya lo sanaste y en automático empiezas a actuar de una forma que otros van a ver como que estás razonando muy bien, que tienes sabiduría, porque tus canales están limpiando, porque estás sanando heridas de los registros akáshicos o de esta vida, etcétera, o relaciones tóxicas, o poniendo las cosas en su lugar. Entonces, también el poner las cosas en su lugar hace que todo lo que tú estabas cargando y que los demás que les corresponde hacerlo no lo hacían, te liberas de esa carga y cada quien tiene lo suyo, entonces tus canales se limpian. Y es así como ahora tú empiezas a ver este tipo de huecos que a veces no podemos ver tan fácil. Y si se fijan, volvemos al mismo punto. Desarróllate a ti mismo y eso va a hacer que tus canales de sabiduría se abran, que por ti mismo puedas ingresar a un registro, que recuperes tu autonomía, tu independencia. Y si Dios está dentro de ti, ¿a quién hay que inclinársele? A nadie. ¿A quién hay que pedirle permiso? Pues a nadie, pues tú eres Dios, ¿no? Despiértalo, conéctalo, conéctate. Y ahí es donde aplica la frase, cuando Dios está conmigo, es decir, cuando conectaste con Él, ¿quién contra ti, no? Entonces, ese es el punto de que las cosas siempre se lleven a cabo desde tu individualidad, desde tu propio conocimiento. Exactamente. Volvimos a ese punto, ¿no? Mira, exactamente, disculpa que te interrumpa. No hay nada más que nuestra conexión con nuestro propio ser, que tú le acabas de decir, el Dios interno, porque como digo, Él es el que sabe qué es lo que tú necesitas. Porque ya sabemos que por curiosidad, ¿cómo se dice? Por curiosidad murió el gato, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que quiere saber mucho, pero no sabe si estás preparado para ese tipo de información, ¿sí? Mientras que tu verdadero ser, Él sabe qué información tú necesitas para poder saber. Él no te va a negar absolutamente nada, pero va a saber en qué estado de conocimiento estás tú, en qué estado espiritual estás tú, para que tú entiendas. Y si es que Él no te va a negar esa información, pero va a haber un mecanismo para que tú lo vayas a entender. Eso puede ser de diversas formas. No es una voz así tampoco, no puede ser. A veces uno quiere, como las películas, que se ilumina el cielo y te va a empezar a hablar. No, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de interpretación. Él puede utilizar a otra persona, puede utilizar una imagen, una canción. Hay muchas cosas con las que tú vas a recibir información, ¿sí? Para que tú entiendas algo, ¿sí? Por eso digo, por curiosidad hay gente que se presta a mucha estafa, puede ser muy manipulado por gente que está siendo manipulada inclusive por otros. Entonces hay que tener siempre muy abierto esos canales de intuición. Cuando tú vayas a alguien, no estoy diciendo que todo el mundo no lo haga bien, sino que primero analicen a dónde están yendo para que les canalice la información. Tengan una entrevista previa con esa persona que les explique cómo trabaja. Y sobre todo es por afinidad, es por resonancia. Ustedes cómo se van a sentir con esa persona y la forma en que trabaje. Porque es energía, se trata de tu energía, que es lo más valioso. Es la parte que tú, la luz, a ver, ¿cómo hacernos entender que en el universo nuestra luz es lo más apreciado? Por eso hay muchas entidades que se revuelcan por tener, solo pensar en la luz que nosotros emanamos. Ellos no pueden, pero ellos sí existen por medio de nuestra energía, en cómo le entregamos. Entonces ya es tiempo ya de no entregar una gota. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, analicen esto de los registros akáshicos. Entre más información obtengan de todo, mucho mejor. Nosotros aquí en este espacio queremos ser una guía en estos temas de parapsicología, para que ustedes vayan entendiendo cómo son las cosas,
vivimos en un mundo de dualidad, así como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, así como hay personas buenas, hay personas malas, así como hay personas que trabajan con luz, hay personas que trabajan con oscuridad. Entonces solo tu parte interna y tu conexión con tu verdadero ser te dirá a dónde ir y cómo hacerlo de la mejor forma. Entonces, sin más, ya estamos concluyendo este capítulo. Esperamos ver podido aportar con nuestra opinión con este tema. Si tienes algo más que decir, mi estimado Sergio, con respecto a los registros akáshicos, entonces, adelante. Sí, no, pues ya, principalmente yo creo que lo más básico ya lo hablamos. Simplemente cierro diciendo el énfasis de desarróllate tú mismo. En la medida en la que empieces a observarte a ti, sanarte a ti, a tomar 1 o 2 terapias, vas a ver cómo no nada más mejora el área de tu vida con el propósito con el que vas. No sé, a lo mejor el área que quieres mejorar es el trabajo, pero la raíz que tocaste para sanar eso también te está beneficiando con tu familia, ¿no? Con la sociedad. Entonces, y aparte de que tus canales se van limpiando de creatividad, de información, entonces es ahí donde tú mismo empiezas a darte cuenta de que este mantenimiento que le haces a tu coche, en donde responde mucho mejor cuando le haces el mantenimiento, de la misma forma cuando te haces ese mantenimiento a ti, respondes mucho mejor, tanto física, emocional, mentalmente. Entonces, pues el punto es desarrollense a sí mismos y probando no pierden nada y pueden ganar mucho. Entonces, así cierro yo este tema. Perfecto. Todo esto que hablamos nosotros del campo cuántico son frecuencias de información, así que nuestro cuerpo y nuestro cerebro es una computadora cuántica perfecta. Entonces simplemente se trata de que recordemos la forma en cómo conectar con esas frecuencias para poder descargar la información. La mejor forma es la meditación, ¿no? Cuando tú meditas, cuando estás en contacto con la naturaleza, aprende una técnica de contemplación. Y haces una conexión con tu parte energética y es tu propia computadora cuántica la que va a conectar. Entonces, como dijo Sergio, aprendamos nosotros mismos a tener esta conexión. Y con la guía siempre de nuestra propia luz, que es nuestro guía espiritual, doble cuántico, como le quieras llamar. Si es que eres religioso, llámale ángel guardián, como gustes llamarle, pero vamos despertando ese gran ser, esa luz que somos en realidad. Sin más, entonces les agradecemos por habernos acompañado en este capítulo y esperamos que se suscriban, cualquier comentario también que nos lo hagan, cualquier sugerencia. Nosotros estamos a las órdenes junto a Sergio y sin más nos despedimos dándoles un fuerte abrazo y las mejores vibras a todos. Hasta luego. Bye.